Muy buenos días, mis amados hermanos amigos, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo la hora que usted también toma para escuchar estos devocionales. Una vez más, les saludamos con mucho gozo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y rogamos que la asistencia del Espíritu Divino sea en su vida, en sus familias, en cualquier circunstancia que esté pasando. Quiero invitarle a orar a nuestro Dios. Padre bueno, muchas gracias porque en tu gran misericordia nos acompañas fielmente y nos instruyes y nos capacitas. Hablas a nuestros corazones de muchas maneras y con mucho amor, por lo cual rogamos que nuestro entendimiento sea abierto, nuestro corazón dispuesto como tierra fértil, para que todo aquello que es tu voluntad, Señor, pueda ser recibido y pueda también, Señor, ser puesto en práctica, porque de ello depende nuestra plenitud, de ello depende, Señor, nuestra fe y nuestra esperanza. Así que, Señor, rogamos que seamos asistidos y guiados por tu Espíritu Divino en esta meditación. Lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El día de hoy vamos a hablar, mis hermanos, seguimos una vez más meditando en la oración, pero entramos a un nuevo elemento fundamental en la oración. Nos referimos a la providencia. La providencia no se usa en la Biblia como tal, no aparece la palabra providencia, pero es un concepto bíblico, al igual que la Trinidad, y representa una doctrina fundamental que con frecuencia se hace referencia a ella en la Biblia. Quiero leerles lo que dice la Confesión de Fe de Westminster, que es uno de los libros que usamos para formar doctrinalmente a la Iglesia. La providencia en el capítulo 5 dice lo siguiente: Dios, el gran creador de todo, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su sabia y santa providencia, conforme a su presciencia infalible y al libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Aunque con respecto a la presciencia y decreto de Dios, quien es la primera, todas las cosas suceden inmutable e infaliblemente, sin embargo, dice, por la misma providencia las ha ordenado de tal manera que sucederán conforme a la naturaleza de las causas secundarias, sea necesaria, libre o contingente. Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios. A pesar de esto, Él es libre para obrar sin ellos, sobre ellos y contra ellos según le plazca. El poder todopoderoso, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia de tal manera que ésta se extiende aún hasta la primera caída y a todos los otros pecados de los ángeles y de los hombres. Y esto no solo por un mero permiso, sino que los ha unido a ella con la más sabia y poderosa atadura, ordenándolos y gobernándolos en una administración múltiple para sus propios fines santos. Pero es de tal modo que lo pecaminoso procede de la criatura y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo, no es ni puede ser el autor o aprobador del pecado. Estoy leyendo lo que nos dice aquí la Confesión de Fe de Westminster. Estoy omitiendo la larga lista de textos bíblicos en los cuales se fundamenta, porque no nos daría el tiempo. Estamos haciendo reflexiones sobre la oración, pero lo estamos relacionando aquí. Hay algunas definiciones también que han dado algunos hombres, teólogos y estudiosos. El doctor Lewis Sperry Chafer, fundador y primer presidente del Seminario Teológico de Dallas, dijo: la providencia es la ejecución detallada del plan divino a través de las edades. El doctor Augustine Strong, un gran teólogo bautista, expresó:
La providencia es la agencia continua de Dios por la cual lleva a cabo todos los eventos del universo físico y moral para que cumplan el diseño original con que los creó. J. Oliver Buswell, reconocido teólogo luterano, escribió también: Dios no es solo el creador de todas las cosas, sino también el sustentador y regidor del universo. Y finalmente, otro teólogo, Parker, T.H.L. Parker, define este concepto más prácticamente. Dice: la doctrina de la providencia divina nos dice que el mundo y nuestras vidas no existen por casualidad o por azar, sino por Dios. Estas definiciones son bíblicas y tienen toda una estructura en la cual se sustentan en las Escrituras. ¿Cómo encaja la oración en el plan soberano y providencial de nuestro Dios omnipotente? ¿Se ha hecho esta pregunta? Alguien podría argumentar que si Dios tiene planeadas todas las cosas que van a suceder y que se cumplirán a costa de todo, pues ¿para qué orar, verdad? Pues si Dios ya lo dispuso, si Él va a hacer que pase, ¿para qué orar? Si ya ha destinado que sucedan ciertos acontecimientos, ¿dejarían de llevarse a cabo, sea que oremos o no? La mejor manera de que nosotros respondamos a este tipo de preguntas es ver lo que las Escrituras nos revelan y cómo ellos enfrentaron estas cosas. Tenemos un ejemplo en el Nuevo Testamento. Nosotros encontramos que Pedro y Juan, en el libro de Hechos, acababan de ser liberados de la cárcel después de reportar su experiencia con todos los creyentes. Dice la Escritura: alzaron unánimes la voz a Dios. Estamos hablando del libro de Hechos capítulo 4, ya hemos leído y hemos comentado esto en las reflexiones pasadas. Dice que ellos alzaron unánimes la voz a Dios. Con una solamente unieron sus corazones para orar. Este ejemplo y otros pasajes de la Escritura nos muestran que la unanimidad entre cristianos es una condición básica para que Dios derrame sus bendiciones y conteste nuestras oraciones. El contenido de la plegaria que elevaron al Señor es el tema que nosotros vamos a meditar. Hechos 4:24. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Aquí encontramos nosotros lo que estos hombres de Dios tenían en su mente cuando oraron. Ellos reconocieron el poder creador de Dios que hizo la naturaleza. Y más adelante también citan en los versos 25 al 26 un salmo de David que aparece en el Salmo 2, 1 al 2. Dice aquí en Hechos 4, 25, 26, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Luego interpretaron lo que este pasaje significaba. Dice más abajito, si ustedes siguen la lectura bíblica de Hechos, en los versículos 27 al 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, dice, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano, escuchen bien, y puedes subrayar esta parte, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Aquí tenemos que poner atención, porque en el verso 28 habla de todo lo que Dios ya había dispuesto en su consejo y que había determinado que sucediera. Estos hombres que crucificaron a Cristo lo hicieron conforme a algo que ya estaba predeterminado. Al clavarlo en la cruz, los soldados romanos estaban llevando a cabo el plan de Dios. En este punto podemos llegar a creer que la soberanía divina y el libre albedrío entonces están unos sobre otros, porque pareciera que los hombres actúan porque Dios así lo había ya determinado.
Y no es que no sea así, sino que hay que tomar en cuenta que el hombre actúa conforme a su propio corazón. Que Dios haya determinado todo lo que había de pasar con Cristo no exime a aquellos que lo crucificaron, a aquellos que lo abofetearon, a aquellos que lo latigaron, porque son culpables. Así que tomemos en cuenta esto. 3 observaciones. En primer lugar, los cristianos primitivos creían en la providencia y aún así oraban. No permitieron que su creencia en un Dios soberano que controla y dirige todos los asuntos de este mundo interfiriera con su responsabilidad humana de orar. El Señor les dijo que oraran y ellos estaban orando. En segundo lugar, sabían que Él contesta las oraciones y que pedir representa una diferencia notable. Por ello específicamente solicitaron lo siguiente. Ahora, Señor, dice Hechos 4:29, ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra. En el verso 30, extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. No porque ellos creían que Dios era omnipotente y que todo lo había determinado y que así se cumplió conforme a su consejo, no por eso dejaron de orar y pedir. Sabían que Dios iba a obrar y cumplir sus decretos eternos en ellos, en el tiempo que les tocó vivir, pero no por eso se eximían ellos de orar y pedir como lo hemos visto. En tercer lugar, Dios contestó sus oraciones. Leemos como dice también en el verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En otras palabras, mis hermanos, lo que descubrimos en estos textos es cómo Dios sigue actuando, haciendo milagros y cómo los capacitó para que ellos pudieran hablar con sabiduría el mensaje de Cristo a pesar de las amenazas de los líderes religiosos. Hay muchos ejemplos más en la Biblia que nos muestran que los creyentes reconocían la soberanía de Dios y eso no les impedía en ninguna manera orar, porque estaban ellos enfrentando muchos problemas, tanto de oposición, de persecución, pero confiaban que si ellos pedían, el Señor les contestaría. Así que no permitían que la verdad acerca de la soberanía divina les impidiera apropiarse del privilegio que el Señor Jesús les había dado de llegar ante la presencia misma del Señor, ante el trono de gracia para depositar sus peticiones en los tiempos de crisis o necesidad. Así que lo que descubrimos en esta relación de la providencia y la oración es que aunque Dios sigue gobernando todo absolutamente, nos pide que nosotros oremos, porque la oración del justo, la oración eficaz del justo puede mucho, dice Santiago, la oración influye mucho. Nosotros vivimos un tiempo muy complejo, una pandemia, rumores de guerra, una guerra entre Ucrania y Rusia y rumores de una guerra nuclear. ¿Qué es lo que corresponde a la iglesia? Sabemos que Dios está llevando este mundo a la parte final conforme a sus decretos, conforme a lo que Él ha declarado que ha de acontecer, pero la iglesia está llamada a orar, a clamar y confiar en la omnisciencia y la omnipotencia de nuestro Dios. Así que no podemos dejar de orar. Aún si, como un ejemplo, nosotros encontráramos una persona enferma y esta enfermedad culminara en la muerte, no podemos nosotros dejar de pedir y de orar a Dios. ¿Cómo hemos entonces de orar? ¿Nuestra oración podría alterar lo que Dios está dispuesto a hacer? La única respuesta es que podemos dar es que Dios, no lo entendemos, pero creemos que es posible. Nosotros no sabemos qué es lo que el Señor va a hacer, pero creemos que no es imposible para Él hacer lo que para nosotros sí lo es. Así que
creyendo en Dios y en su poder, nosotros podemos orar y descansar en sus promesas. Le invito a que siga profundizando en estos temas de la oración, que pueda pedir con confianza a Dios, creer que su oración sí influye. No es que hagamos que cambien los propósitos eternos de Dios, sino que nuestras oraciones se ponen en la sintonía con la voluntad de Dios y evidentemente el Señor responde a nuestras oraciones cuando están conforme a su corazón. Confiemos que cuando usted ora y pida a Dios, su voluntad que es perfecta se va a cumplir. Aún cuando a veces lo que usted pide no es lo que recibe, pero de seguro que el Señor contesta nuestras oraciones. Hasta aquí la reflexión de este día. Que el Señor le bendiga en gran manera, su providencia divina esté sobre su vida y su familia, y su corazón siempre esté dispuesto a buscar en oración a su Señor. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.